Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el video tutorial de hoy vamos a tratar de entender cómo resolver el modelo de cielo isotrópico con Excel. Pero para ello vamos a explicar previamente en qué consiste este modelo para luego, de una manera sencilla, poder resolverlo en una planilla Excel. Básicamente lo que nosotros buscamos con un modelo de transposición es obtener los datos de irradiación diaria, media, mensual en el plano inclinado. Y de ahora en más, cuando hablemos de plano inclinado, hablamos de un plano que tiene cierta condición de inclinación o letra beta y orientación o letra gamma, ¿sí? Ambas condiciones son las que determinan el plano inclinado. Generalmente en la jerga se le dice plano inclinado a un plano de captación que tiene una cierta configuración de beta y de gamma, o sea, de inclinación con respecto al plano horizontal y de orientación con respecto a la línea norte-sur. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es justamente ese dato de irradiación diaria promedio mensual en el plano inclinado y se denota con la letra H sub T. La linita de arriba significa que es un dato promedio. Y vemos que consta de tres términos que aquí estoy marcando. Básicamente el primer término tiene que ver con la componente directa, el segundo término tiene que ver con la componente difusa y el tercer término tiene que ver con la componente reflejada. Lo que vemos acá es que la componente directa de la radiación diaria, media, mensual está perturbada o multiplicada por un factor geométrico justamente aplicable a la componente directa. Lo propio sucede con la componente difusa, que se encuentra multiplicada por un factor geométrico difuso, y lo mismo sucede en el término que considera la componente reflejada. Se ve multiplicado por un factor geométrico reflejado. Lo que tenemos acá, H sub P, H sub D minúscula y H sub R, son las componentes directa, difusa y reflejada, donde la componente directa y difusa son las que pertenecen al plano horizontal. Aquí vemos en la siguiente expresión que cuando hablamos de la componente reflejada es proporcional a el dato en el plano horizontal. Esto generalmente proviene de una base de datos que también lo van a poder ver como H solo, sin la sub H. En este caso tiene el sub H indicándonos de que es el dato de la base de datos en el plano horizontal multiplicado por el albedo, que nosotros para el ejemplo vamos a tomar 0,2 para todos los meses. Ahora bien, lo que tenemos que hacer, obviamente, antes de calcular los factores geométricos, es obtener la componente directa y la componente difusa, que son las componentes que nos están faltando para arrancar a calcular el modelo, que son las que tenemos acá, la componente directa y la componente difusa. Vamos a ir desde el final hacia el principio. Para obtener la componente directa, no tenemos que hacer más que restarle a la componente global o al dato de la base de datos la parte difusa. Pero para eso tenemos que obtener la difusa. Ahora bien, esto es así porque el dato que obtenemos de la base de datos es la suma de su componente directa y su componente difusa. Por eso aquí por diferencia estamos obteniendo la componente directa. Para obtener esta componente directa, como bien decíamos, tenemos que conocer la componente difusa. Ahora bien, ¿de dónde obtenemos la componente difusa? Como vemos en el paso anterior, la componente difusa surge de multiplicar un K sub D por la irradiación en el plano horizontal. Ahora bien, ¿de dónde surge K sub D? K sub D es un ratio que vincula la componente difusa con la componente global o con la irradiación diaria promedio global, que aquí vemos que está denotada con H. Como les dije, el dato global puede denotarse sin la H o con la H, es lo mismo. ¿Por qué? Porque así lo van a ver en las distintas bibliografías. Sigamos con el K sub D. El K sub D entonces es el ratio o la relación que existe entre la componente difusa y la irradiación global. Hay un montón de correlaciones para obtener
este parámetro, K sub D. Aquí voy a elegir 1, que es la correlación de Liu y Jordan en 1960, pero en los apuntes tienen un montón de otras correlaciones que pueden dejar preparadas en su modelo y luego elegir y comparar las diferencias. Lo que vemos es que K sub D surge de una expresión polinómica en donde la variable es K sub T, el cual debemos calcular previamente para poder realizar el cálculo de K sub D. El K sub T es el llamado índice de claridad, que vincula la irradiación diaria media mensual con respecto al valor para el mismo lugar de la irradiación extraterrestre diaria promedio mensual. Esto se obtiene lógicamente haciendo la cuenta que tenemos aquí arriba, que surge de haber integrado la constante solar en un plano que rota solidario con la Tierra a lo largo del día. Aquí vemos que esto depende de la constante solar modificada para el día que tomemos como día medio del mes y multiplicado por todo esto que vemos aquí dentro, que no es ni más ni menos que una función que depende de la declinación, la latitud, el ángulo de salida del Sol y los mismos ángulos, pero vinculados con otras funciones trigonométricas trascendentales. Aquí vemos que para calcular la constante solar real en el día medio en cuestión, tenemos que tomar el dato medio de la constante solar, 1367 watts sobre metro cuadrado, y multiplicarlo por esta función. Tiene en cuenta la excentricidad de la órbita de la Tierra y está en función del día juliano. Acá donde está el n, nosotros en el modelo vamos a tomar el día medio de cada mes en cuestión, obteniendo así el dato que nos interesa. Finalmente, en el modelo vamos a calcular los tres factores geométricos como se ven a continuación. Por ejemplo, el primero, el RB, el factor geométrico que va a estar multiplicando a la componente directa, que no es ni más ni menos que una relación trigonométrica que depende de ángulos ya conocidos por ustedes: latitud, ángulo de inclinación del panel o de la superficie de captación, declinación, el ángulo horario de salida del Sol prima, que hace alusión a el valor mínimo entre estas dos funciones, entre la salida del Sol propiamente dicha del punto en análisis y la salida del Sol del panel, que no es lo mismo. Bueno, este ángulo de salida del Sol prima habla de cuál es el menor de estos dos valores y después se repiten todos los ángulos. Lo mismo sucede para calcular el factor geométrico difuso y el factor geométrico de la componente reflejada, que son funciones pura y exclusivamente de la inclinación de nuestra superficie de captación, beta. Una vez que tenemos la componente directa y la componente difusa, que fue lo que vimos anteriormente, y después tenemos los componentes geométricos, que son estos que estamos aclarando ahora, y obviamente el último término, que es la componente reflejada, que tiene valor solamente cuando las superficies de captación tienen un ángulo distinto de cero, si no todo este término se anula. Vemos que depende del albedo, la componente en el plano horizontal global, ¿sí? Esto surge de la base de datos, que como les dije puede estar con el sub h o no, es lo mismo. Y una vez que tenemos estas tres componentes, las sumamos y estamos frente a el dato que estábamos buscando. A título informativo, ya que no es obligatorio en el curso, nosotros estamos desarrollando para mostrarles cómo es la secuencia, el modelo de cielo isotrópico de Liu Jordan. Pero en el material tienen para desarrollar los otros modelos, tanto el modelo KT, el HD, el HDKR, el Pérez, y si no, también pueden trabajar con las tablas como hicieron al principio. Ok, ahora vamos a trabajar directamente con el Excel que tienen para completar en el material justamente complementario, y para entender cómo completarlo tendremos que ir viendo algunos detalles que son particularmente del Excel. Algunas recomendaciones preliminares a la hora de trabajar con modelos en planillas de cálculo. Lo que recomendamos es que cada vez que tengan que
elegir celdas para incluir datos de entrada, van a ser los datos que van a tipear, pintarlos de un color diferencial. Acá nosotros los pintamos de naranja, o sea que acá arriba dice naranja datos y gris en fórmulas. Las fórmulas también pueden tener ningún color, pero acá vemos que la inclinación está pintado con naranja porque es un dato que vamos a introducir, que ahora vamos a charlar un poquito de cada uno de estos datos. Pero acá arriba lo que tenemos es la inclinación, la latitud, el valor de la constante solar y el albedo. Todos datos que vamos a necesitar y los cuales podemos modificar. Lo que vamos a desarrollar acá es lo que estuvimos viendo recién, que es el modelo de cielo isotrópico de Liu Jordan. ¿Cuáles son las limitaciones de este modelo? Bueno, principalmente dos. La primera es que solamente funciona para superficies mirando al ecuador. No tiene en cuenta la orientación este tipo de modelo. Y el otro inconveniente o limitación es que es un modelo de cielo isotrópico. Por lo tanto, no es tan preciso en lugares donde hay una alta componente de nubosidad y días de lluvia. Quizás este tipo de modelo sea más preciso o se parezca más a los de cielo anisotrópico en lugares donde la cantidad de días claros es elevada. Entonces, hecha esa aclaración, ahora vamos a avanzar. Vamos a tomar un ejemplo para que ustedes puedan corroborarlo en la medida que vayan elaborando la planilla, que va a ser para la localidad de Mendoza. Por lo tanto, lo que vamos a introducir acá en la primera fila, que como lo indica la primera fila es H sub H, son los datos diarios medios mensuales en el plano horizontal que provienen de una base de datos. Por eso están pintados de amarillo o de naranja en este caso, pues son datos que vamos a introducir manualmente. Para este ejemplo, y para que ustedes puedan avanzar en la planilla, vamos a tomar los datos del Excel que tienen de Gros y Gallegos y puntualmente de la provincia de Mendoza. ¿Sí? Van a copiar estos datos, que es lo que voy a hacer yo ahora. Copian los datos desde enero hasta diciembre, vienen acá y lo pegan como valores para que respete el formato de destino. Entonces ya tenemos todos los datos del plano horizontal de Mendoza. La latitud que tienen que colocar es la de la capital, entonces van a poner en decimales menos 32,88. Así nos dan los resultados de la misma manera a todos. A lo que tenemos que llegar es al H sub T, a los datos de irradiación diaria, media, mensual en el plano inclinado, ¿sí? Entonces aquí vemos que esto está referenciado a algo que está en la fila 51, que es a lo que tenemos que llegar. Bien, lo que tenemos a continuación en la fila 11 son los días medios de cada mes. Los días medios de cada mes lo tienen en el material. Por ejemplo, para enero será el 17 de enero, para febrero el 16, para mayo el 15, para junio el 11, para septiembre el 15, para diciembre el 10. ¿Sí? Hice algunos ejemplos de todos los datos que tenemos acá. ¿Qué es el día medio? Es el día representativo del mes desde el punto de vista geométrico y solar, ¿sí? No tiene que ver con el día del medio del mes, ¿sí? No sería siempre o 14 y medio o 15 o 15 y medio. Tiene que ver con el día representativo de ese mes desde el punto de vista geométrico solar. Luego acá tenemos el día juliano, que para que tengan una idea, esto también lo tienen en el material, el 1 de enero es el día 1 y el 31 de diciembre es el día 365. En el medio tenemos todos los números de manera consecutiva. Lo primero que tenemos que completar es la declinación desde el punto de vista del observador. Entonces, lo que tenemos que replicar es alguno de los modelos de declinación que tiene el material. El que vamos a replicar nosotros es este que vemos acá. Algunas consideraciones que tenemos que hacer. Bueno, primero que la función seno en el Excel se escribe como seno. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las funciones trigonométricas en Excel están por default
calculadas en radianes. Por lo tanto, le tenemos que decir al Excel que el argumento de la función la pase a radianes, asumiendo que lo que está acá, por ejemplo, en el modelo, está en grados sexagesimales, que es generalmente como está dado en todos los modelos. Entonces, cuando tipeamos esta ecuación para la declinación, por ejemplo, del mes de enero, tipeamos 23,45 por el seno, y una vez que abrimos el paréntesis, vamos a escribir la palabra radianes para explicarle al Excel que lo que está acá adentro hay que pasarlo a radianes, porque el Excel entiende todo en radianes. Entonces, fíjense que no hay ninguna magia acá, está tipeado este modelo, en donde la N es el día juliano. N es el día juliano. No hay que fijarlo. ¿Qué quiere decir fijar? Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es que a pesar de que yo arrastre la fórmula, dejo cierta variable fija. En este caso no hay que fijar nada. Una vez que está tipeada la fórmula, apretan Enter y lo que tienen que hacer es tomar desde este cuadradito chiquitito y arrastrar hasta el final. Lo que sigue es calcular el ángulo horario de salida del sol. Esto acá está hecho en 2 veces para que sea un poco más sencillo. Aquí vemos, vamos a venir acá, aquí vemos que para calcular el ángulo horario tenemos que hacer el arcoseno de este argumento que está aquí adentro, ¿sí? Que básicamente es el coseno del ángulo horario, lo que está acá adentro. Entonces tenemos que primero tipear lo que está acá adentro. Vamos a calculando lo que está acá adentro, estamos calculando el coseno del ángulo horario de salida del sol. Entonces por eso lo dividimos en 2, que no es ni más ni menos que esto que está acá, que es menos la tangente de la latitud por la tangente de la declinación. Entonces vemos acá que tipeamos tal cual lo que acabo de decir, siempre aclarando que hay que pasar a radianes lo que nosotros consideramos ángulos. Entonces, fíjense que acá, como yo voy a arrastrar esto, pero no quiero que se me arrastre la latitud, lo que tiene la celda de latitud son 2 signos pesos, que eso se logran fijando la celda. Se puede o tipear o bien apretar F4 o FN-F4, como es mi caso. Fíjense, voy a desbloquear, que es como originalmente va a suceder cuando la seleccionen, y apretan FN, F4 y automáticamente queda fija esa celda. Y la tangente de la declinación tienen que seleccionar lo que estoy moviendo acá, que es la declinación, pero no hay que fijar. Apretan Enter y arrastran y obtienen el coseno del ángulo horario. Lo que viene a continuación es calcular el coseno del ángulo horario. Entonces Excel tiene la función a coseno, que es justamente la inversa del coseno o el arcoseno de este dato que está acá. Pero el resultado, el Excel me lo dará en radianes. Por lo tanto, hay que decirle al Excel que ese resultado me lo pase a grados. Y eso se hace con la función grados, que pasa de radianes a grados. Cuando tenemos esto, lógicamente arrastramos y lo tenemos para todos los días medios del mes. También podemos calcular la duración del día, pero esto no es necesario para el modelo. Lo único que hay que hacer es multiplicar por 2 y dividir por 15 el ángulo horario, y con eso estamos frente a la duración del día. Pero no tiene mayor interés para nuestros cálculos. Lo que sigue a continuación es el cálculo de la irradiación extraterrestre para el día medio de cada mes. Como vemos acá, y como vimos anteriormente, para calcular la irradiación extraterrestre debemos tener en cuenta esta ecuación, en donde aquí dentro tenemos el cálculo de la constante solar para el día juliano en cuestión. Recuerden que la constante solar varía porque la órbita de la Tierra es una elipse y no una circunferencia. Entonces, esa excentricidad se tiene en cuenta en este modelo, desarrollado por Iqbal en 1983. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la constante solar para el día medio de cada mes. Entonces, no hacemos ni más ni menos que reproducir este modelo que está acá
Y acá viene el uso de la constante solar. Voy a usar una función que les va a servir, fórmulas rastrear precedentes, que me dice cuáles son las celdas que están interactuando. Bueno, en este caso la constante solar y el día juliano, que es lo que nos dice acá, la constante solar y el día juliano. Luego se pueden quitar las flechas. Y acá lo dividimos por 1000, porque si no el cálculo me va a dar en watts sobre metro cuadrado, y yo lo quiero llevar a kilowatts sobre metro cuadrado. Bueno, una vez que tenemos el modelo armado, lo único que tenemos que hacer es replicarlo y se calculará para cada día medio de cada mes. Finalmente, lo que tenemos que hacer es escribir esta expresión, la cual ya tiene adentro de esta parte que estoy señalando con el mouse, o sea, la constante solar por el paréntesis de 1 más 0,033 por coseno de 360 por n sobre 365, eso es lo que acabamos de calcular recién. Lo que nos queda es multiplicarlo por 24, dividirlo por pi y multiplicarlo por este paréntesis que tiene una serie de cosenos y senos de ángulos que ya tenemos disponibles. Entonces vayamos a esa celda. Aquí vemos que para empezar a desarrollar el modelo tenemos que poner 24 dividido pi. Uno puede tipear el valor de pi o puede llamar a la función de Excel pi, la cual la voy a escribir, se hace así, poniendo pi, abriendo paréntesis y cerrando paréntesis. Bueno, acá tenemos la constante solar para el día medio, que es lo que acabamos de calcular, y siempre lo mismo. Cada vez que recurramos a calcular el coseno de un ángulo, tenemos que decirle al Excel que lo pase a radianes. Así que tenemos la latitud fija, C13, que es la declinación, C17, que es el ángulo horario, más pi más la multiplicación de pi dividido 180, que me lo pide el modelo, ¿sí? Acá, pi dividido 180, por el ángulo de salida del sol, el ángulo horario, y por los mismos ángulos, ¿sí? Pero con otras funciones trigonométricas. Bueno, una vez que hicimos esa cuenta, arrastramos y ya estamos frente al cálculo de la irradiación extraterrestre. A continuación nos queda calcular el KT, que lo vamos a necesitar, como dijimos bien hoy, para calcular el KD. El KT no es ni más ni menos que el ratio entre H sub H, o sea, el dato de la base de datos, sobre la irradiación extraterrestre que acabamos de calcular. Fíjense que hago el rastreo de los precedentes y no es ni más ni menos que el dato de la base del plano horizontal sobre la irradiación extraterrestre. Finalmente calculamos KD, ¿sí? Con este modelo paramétrico que es un polinomio de tercer orden en función de K sub T, así que no hay que más que tipear ese modelo y elevarlo al cuadrado de la variable cuando haga falta, y lo mismo acá al cubo, ¿sí? Como indica el modelo de correlación de Brillo-Radar. ¿Cómo hacemos para hacer una elevación al cuadrado? Bueno, tienen que escribir ese simbolito, que muchas veces lo tienen con Alt-GR y alguna tecla donde esté ese simbolito, y después tienen que apretar la barra de espacio, ¿sí? Y si no, también pueden usar la función, lo voy a escribir por acá, potencia, en donde seleccionan el número que tienen que elevar y le ponen a qué potencia lo quieren elevar. Esa es otra opción. Bueno, ya tenemos K sub D y estamos en condiciones de calcular la componente directa y la componente difusa. La componente directa no es ni más ni menos que K sub D por el dato en el plano horizontal, y la componente directa es la diferencia entre el dato de la base de datos menos lo que acabamos de calcular. Bueno, ahora resta obtener los factores geométricos. Para obtener el factor geométrico RB, primero debemos conocer el único dato que no tenemos, es el ángulo horario mínimo o prima, como indica acá. Para eso tenemos que calcular estas dos funciones y elegir el valor mínimo. Entonces, vamos a ir por la primera, que tiene que ver con esto que indica la tangente de la diferencia entre la latitud y el ángulo beta de nuestra superficie de captación.
Acá dice más, pero en realidad va a menos. Entonces lo que hay que hacer es justamente tipiar ese modelo, en donde lo mismo. Siempre que restemos dos ángulos, en este caso fijos, latitud y beta, para calcularle la tangente tenemos que explicar al Excel que lo pase a radianes, ¿sí? En ambos casos. Y finalmente, como después lo queremos en grados, y vamos a hacer la función arcoseno, como está indicado acá, tenemos que decirle que lo pase a grados. Entonces ahí obtenemos el ángulo horario para el panel, ¿sí? O la superficie de captación. Y ahora tenemos que ver cuál es el mínimo entre este, el de la fila 36, y el que ya calculamos, que estaba en la fila 17. Entonces, el mínimo se obtiene con la función min o mínimo de Excel, que nos da como resultado el mínimo entre la cantidad de valores que nosotros querramos. Para este caso queremos que nos calcule el mínimo o que nos dé el mínimo entre dos ángulos que son estos que estamos charlando ahora. Una vez que lo tenemos calculado, arrastramos. Bueno, ya tenemos todos los ángulos, así que para calcular el factor geométrico RB tendrán que tener en cuenta todos estos ángulos. Cuando hablamos de esta diferencia entre más y menos que nos indica el modelo, pongamos menos porque estamos en el hemisferio sur, ¿sí? Pero además tenemos que tomar el beta como negativo. Para calcular el factor geométrico de RB tendremos que hacer lo que venimos haciendo, esto de tener en cuenta la función radianes y no perderse con el tema de los paréntesis. Por ejemplo, acá todo este término, ¿sí?, tiene que estar entre paréntesis para luego sumar a este otro término, pero todo el numerador deberá estar entre paréntesis para luego ser dividido por este denominador, ¿sí? Entonces, acá el gran desafío es no errarle con los paréntesis, algo bastante habitual. Arrastramos y obtenemos el factor geométrico para todos los meses. Bueno, ahora queda solamente lo fácil, porque el factor difuso, geométrico difuso y el reflejado son estas dos expresiones bien sencillas, donde en una hay que sumar y en otra hay que restar el coseno de beta. Fíjense que acá lo mismo, hay que fijarlo con Fn, F4, más allá de que no haya que arrastrarlo, porque esto es ya independiente de los meses. Sí, fijarse bien la parte de los radianes. Así que esto es bien sencillo. Y después ya tenemos en el plano inclinado las tres componentes. Hay que multiplicar la componente, vamos a hacerlo, la componente directa por el factor geométrico directo, y esto lo arrastramos. Lo propio de ser con la componente difusa, que hay que multiplicarla por el factor geométrico difuso, y la componente reflejada no es ni más ni menos que el dato en el plano horizontal por el albedo, que está fijo, fíjense, por el factor geométrico reflejado. Damos enter y arrastramos. Y luego obtenemos h sub t sumando estas tres componentes, la directa, la difusa y la reflejada. Y acá finalmente lo que tenemos es la total anual, que lo que tiene en cuenta es, bueno, esta función suma producto, que lo que nos dice es multiplicame 6,16 por 31 y suma 28 por 6,15 más 31 por 5,15. O sea, como son datos promedios del mes, si multiplicamos 31 por 6,16, estamos teniendo la energía total anual, la energía total mensual de ese mes, y bueno, es representativa. Así que la total anual no es lo mismo que el promedio, porque los meses no tienen la misma cantidad de días. Así que, bueno, hay que tener ahí una cierta consideración, porque no es lo mismo. Entonces, aquí ya estamos frente a el modelo armado. Fíjense que si ahora cambio la inclinación por menos 15, bueno, cambia absolutamente los resultados de h sub t. Y una buena forma de corroborar es que si ponen beta igual a 0, las curvas tienen que coincidir. Si ponemos beta igual a menos 50, vemos cómo cambia del plano horizontal, que es la curva azul, al plano inclinado, que es la curva roja.
Y de esta manera, con un modelo relativamente sencillo, con sus ventajas y desventajas, bueno, tienen la forma en la que pueden avanzar con el resto de los modelos. Espero que les sirva, espero que puedan completar sus propios Excel. Utilicen este video para comparar si vienen bien con el desarrollo de los cálculos y les deseo todo el éxito. En otro video vamos a ver qué podemos hacer una vez que tenemos el modelo armado. Saludos para todos y que sigan muy bien.